¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué hace que alguien crea en algo que claramente no tiene sentido? Ya sea en predicciones astrológicas, curas milagrosas o teorías de conspiración absurdas, hay un patrón que se repite. La pseudociencia y las sectas logran convencer a millones de personas de que la verdad está oculta y que solo unos pocos elegidos tienen acceso a ella. Pero, ¿qué sucede cuando este mecanismo de manipulación encuentra un megáfono capaz de difundir cualquier idea a miles de millones de personas en cuestión de segundos? ¿Qué pasa cuando las redes sociales se convierten en el terreno perfecto para que la desinformación florezca y comunidades enteras se encierren en sus propias realidades paralelas? El resultado es un mundo donde cada quien cree en su propia versión de la verdad, reforzada por algoritmos, gurús digitales y burbujas informativas. Y lo peor, este fenómeno no solo afecta a los demás, también nos afecta a nosotros. Todos, en algún momento, hemos caído en una idea falsa sin darnos cuenta. La diferencia entre un error inocente y una inmersión profunda en la desinformación está en nuestra capacidad de cuestionar y entender los mecanismos que moldean nuestras creencias. En este video, exploraremos cómo las pseudociencias, las sectas y las redes sociales han creado la tormenta perfecta de desinformación en la era moderna. Veremos qué nos hace creer en lo que creemos y, lo más importante, cómo podemos protegernos de esta trampa mental. Comencemos. La pseudociencia no es un fenómeno nuevo. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado explicaciones para el mundo que los rodea, creando a menudo narrativas que tienen sentido emocionalmente, pero que carecen de cualquier fundamento en la realidad. Antes de la ciencia moderna, muchas de estas explicaciones se basaban en mitos, religiones y tradiciones orales. El problema es que, incluso después del desarrollo del método científico, estas ideas no desaparecieron. Por el contrario, evolucionaron y encontraron nuevas formas de infiltrarse en la sociedad. La filosofía de la ciencia ha pasado siglos tratando de definir qué diferencia la ciencia de la pseudociencia. Karl Popper, uno de los grandes nombres en esta discusión, propuso que el verdadero criterio para separar una teoría científica de una pseudocientífica es la falsabilidad. Si una idea puede someterse a pruebas y potencialmente refutarse con evidencia, entonces pertenece al dominio de la ciencia. Si por el contrario, se adapta indefinidamente para evitar ser refutada, como sucede con la astrología, la homeopatía y muchas creencias espirituales, entonces estamos lidiando con pseudociencia. Pero esta definición, por más útil que sea, no impide que las ideas pseudocientíficas se difundan. Esto sucede porque ofrecen algo que la ciencia no siempre logra: consuelo. La verdad científica es impersonal, fría y, en ocasiones, aterradora. La idea de que el universo no tiene un propósito definido, que nuestra vida es producto del azar y que ciertas enfermedades simplemente no tienen cura, es difícil de aceptar. Las pseudociencias llenan ese vacío al ofrecer explicaciones que hacen sentido emocionalmente, aunque sean falsas. Además, la pseudociencia suele disfrazarse con la apariencia de la ciencia real. Muchas prácticas pseudocientíficas adoptan un lenguaje técnico para parecer más legítimas. Es por eso que vemos discursos sobre frecuencias vibratorias, energía cuántica y memoria del agua en prácticas alternativas de sanación. Son conceptos reales de la física y la química, pero completamente distorsionados para servir a narrativas sin ningún fundamento. Este fenómeno no es solo un error inocente. Muchas veces hay intereses económicos poderosos detrás de la perpetuación de la pseudociencia. Industrias enteras generan enormes ganancias vendiendo productos y tratamientos basados en premisas falsas. La industria del bienestar, por ejemplo, mueve miles de millones de dólares cada año promoviendo dietas milagrosas, suplementos sin eficacia comprobada y métodos alternativos de curación que explotan la desesperación de personas vulnerables. Pero si la pseudociencia siempre ha existido, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué hace que este momento histórico sea diferente de los anteriores? La respuesta está en la forma en que la información se distribuye y se consume. Durante la mayor parte de la historia humana, las ideas falsas tardaban mucho en difundirse y con frecuencia eran cuestionadas por autoridades científicas, religiosas o políticas. Hoy, con el auge de las redes sociales, cualquier persona puede compartir una idea, y si esa idea es lo suficientemente atractiva, puede llegar a millones de personas en cuestión de horas. Esta nueva dinámica ha hecho que la pseudociencia no solo sea más presente,
sino también más difícil de combatir. Cuando un rumor o una creencia errónea se difunde en las redes sociales, no necesita pruebas concretas para convencer a las personas. Basta con que sea emocionalmente atractivo y que encaje con las creencias preexistentes del público. Además, los algoritmos de las redes sociales favorecen los contenidos que generan interacción, lo que significa que la información falsa, al ser más sensacionalista, muchas veces se propaga más rápido que la verdad. Creer en la pseudociencia no es una cuestión de inteligencia o nivel educativo. Las investigaciones muestran que incluso personas con alta formación académica pueden ser engañadas, especialmente cuando la información falsa se presenta de manera convincente o refuerza creencias ya establecidas. El problema no es la falta de conocimiento, sino la manera en que nuestro cerebro procesa la información. Estamos programados para buscar patrones y narrativas que tengan sentido, incluso cuando esos patrones no existen. Este sesgo cognitivo, combinado con el deseo de creer en algo más grande que nosotros mismos, permite que la pseudociencia siga prosperando. La cuestión central es, ¿cómo podemos combatir este fenómeno? ¿Cómo podemos volvernos menos susceptibles a estas trampas cognitivas? La respuesta está en la educación científica, en el desarrollo del pensamiento crítico y en la disposición para cuestionar nuestras propias creencias. Pero, para comprender mejor la fuerza de estas narrativas, necesitamos analizar un fenómeno que comparte muchos de los mismos mecanismos psicológicos que la pseudociencia: las sectas. Las sectas siempre han ejercido una gran fascinación sobre la sociedad, ya sea por el misterio que las rodea o por el terror de sus casos más extremos. Pero, más allá de las historias sensacionalistas, las sectas operan con un mecanismo psicológico y social sumamente eficiente, lo que ayuda a explicar por qué tantas personas se dejan llevar por creencias absurdas. Es el mismo mecanismo que permite la propagación de la pseudociencia y la desinformación en la era moderna. Una secta no se define únicamente por su contenido ideológico o religioso, sino por la estructura psicológica que atrapa a sus seguidores. La base de cualquier secta es un sistema cerrado de creencias, donde la duda es eliminada y cualquier cuestionamiento se interpreta como un ataque. Este blindaje contra las críticas crea una especie de burbuja cognitiva en la que la verdad externa ya no tiene cabida. El líder de la secta o los miembros más antiguos se convierten en los guardianes de la verdad, y cualquier objeción externa es vista como una amenaza del mundo exterior. Este tipo de pensamiento compartimentalizado se basa en un fenómeno llamado disonancia cognitiva. Cuando una creencia fuerte entra en conflicto con la realidad, nuestro cerebro tiene dos opciones: aceptar que estábamos equivocados o distorsionar los hechos para seguir creyendo. La mayoría de las personas elige la segunda opción, porque admitir que hemos sido engañados es demasiado doloroso. Por eso, incluso cuando una profecía apocalíptica falla o cuando un líder de secta resulta ser un criminal, muchos seguidores no abandonan sus creencias. Al contrario, se vuelven aún más fieles. Lo mismo ocurre con la pseudociencia. Cuando una teoría alternativa es refutada por científicos, sus defensores no retroceden. En su lugar, afirman que existe una conspiración para ocultar la verdad. Además de la estructura de pensamiento, las sectas también crean lazos sociales profundos que dificultan la salida de sus miembros. Una de las tácticas más comunes es el aislamiento. El grupo se convierte en la única fuente de identidad y pertenencia para sus seguidores. Aquellos que se desvían de la creencia o intentan salir de la secta son castigados, ya sea a través del ostracismo, amenazas o manipulación emocional. Este mismo patrón aparece en comunidades pseudocientíficas en línea, donde cualquiera que cuestione la narrativa oficial del grupo es tachado de traidor o vendido. Los algoritmos de las redes sociales amplifican este efecto al crear burbujas donde solo interactuamos con personas que piensan como nosotros. Las sectas no se limitan a grupos religiosos o cultos apocalípticos. Pueden tomar formas políticas, económicas e incluso pseudocientíficas. Los movimientos antivacunas, los grupos negacionistas del cambio climático y las teorías de conspiración sobre tecnología suelen presentar características propias de las sectas: un líder carismático, una verdad secreta que supuestamente la sociedad oculta, y un fuerte sentido de comunidad basado en el rechazo al pensamiento crítico tradicional. La relación entre las sectas y la pseudociencia se vuelve aún más evidente cuando analizamos cómo ambos fenómenos utilizan el miedo y la esperanza como herramientas de manipulación. El miedo
es uno de los desencadenantes emocionales más poderosos que existen, y las sectas lo saben. Presentan un problema terrible: el fin del mundo, la corrupción del sistema, un peligro invisible, y de inmediato ofrecen la solución exclusiva. Esta táctica también está presente en la pseudociencia: dietas milagrosas que prometen curar cualquier enfermedad, productos naturales que supuestamente sustituyen medicamentos reales, o incluso teorías que explican todos los males del mundo de manera simplista y reconfortante. Y si las sectas han existido siempre, ¿por qué hablar de ellas en el contexto moderno? Porque Internet ha potenciado su capacidad de expansión y ha hecho que sus métodos sean aún más eficaces. Lo que antes era un proceso lento y limitado a pequeños grupos, ahora puede ocurrir a escala global. Hoy en día, es posible ser reclutado por una secta sin siquiera darse cuenta. Un video en YouTube, una discusión en un foro o un influencer en Instagram pueden ser la puerta de entrada a un sistema cerrado de creencias que, poco a poco, consume la capacidad crítica del individuo. Las sectas modernas ya no necesitan templos ni reuniones secretas. Existen en los grupos de Facebook, en las listas de difusión de WhatsApp y en los perfiles de influencers que construyen seguidores fieles en torno a sus visiones del mundo. La diferencia es que, mientras en el pasado era necesario un contacto directo y prolongado para que alguien fuera adoctrinado, hoy basta con unos cuantos clics y el refuerzo continuo de información cuidadosamente seleccionada para que la transformación ocurra. El punto central de esta discusión no es demonizar toda comunidad en línea ni toda creencia alternativa. El ser humano necesita pertenencia y busca respuestas al caos del mundo. El problema es cuando esa pertenencia se construye sobre la negación de la realidad y el rechazo a cualquier cuestionamiento. Esto nos lleva a un terreno peligroso, donde cualquier duda se percibe como un ataque y cualquier crítica como una conspiración contra la verdad. Si queremos entender la difusión de la desinformación en la era digital, necesitamos comprender cómo las sectas y la pseudociencia se alimentan de nuestro deseo de respuestas simples y certezas absolutas. Pero hay un factor crucial que ha amplificado todo esto de manera sin precedentes: las redes sociales. No solo permiten que estas ideas se propaguen, sino que también crean las condiciones perfectas para que prosperen. Las redes sociales han transformado la manera en que consumimos información e interactuamos con el mundo. Si antes dependíamos de periódicos, libros y expertos para obtener conocimiento, hoy basta con abrir una aplicación y deslizar el dedo por la pantalla para tener acceso a un flujo interminable de contenido. Pero esta abundancia de información tiene un efecto secundario peligroso: la creación de burbujas informativas que refuerzan creencias preexistentes y dificultan el pensamiento crítico. El problema comienza con la forma en que funcionan los algoritmos de las redes sociales. En teoría, estas plataformas deberían exponernos a una amplia variedad de ideas, permitiendo debates e intercambios de conocimiento. Pero, en la práctica, sucede exactamente lo contrario. Los algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo que pasamos en la plataforma, y la mejor manera de lograrlo es mostrándonos contenido con el que ya estamos de acuerdo. Cuanto más interactuamos con cierto tipo de publicación, más la plataforma entiende que queremos ver más de ese mismo contenido. Esto crea un círculo vicioso en el que constantemente estamos expuestos a las mismas ideas, sin ningún tipo de contraparte. Este fenómeno, conocido como burbuja de filtro, tiene un impacto profundo en la manera en que formamos nuestras opiniones. En lugar de ser desafiados por nuevas perspectivas, nos sentimos cómodos con información que reafirma lo que ya creemos. Si alguien empieza a ver videos sobre teorías de conspiración, el algoritmo pronto comienza a sugerirle más y más contenido del mismo tipo, empujándolo cada vez más dentro de ese mundo. Lo mismo sucede con las pseudociencias y la desinformación. Una vez que el usuario muestra interés en un contenido pseudocientífico, la plataforma se encarga de alimentarlo con más de lo mismo, reforzando su creencia en ello. El efecto de las burbujas informativas no se limita al refuerzo de creencias individuales. También contribuyen a la radicalización de grupos enteros. Cuando una comunidad consume únicamente un tipo específico de contenido, sin estar expuesta a opiniones divergentes, se vuelve cada vez más dogmática y resistente a las críticas. El resultado es una polarización extrema y la construcción de realidades paralelas,
donde la verdad se vuelve relativa y la única fuente confiable de información es aquella que confirma la visión del mundo del grupo. Además, las redes sociales favorecen el contenido emocional y sensacionalista. Estudios muestran que la información falsa tiende a propagarse más rápido que la información verídica porque está diseñada para provocar reacciones intensas. Noticias falsas sobre curas milagrosas, conspiraciones gubernamentales y escándalos fabricados suelen generar más clics, compartidos y engagement que los artículos basados en hechos. Esto significa que la propia estructura de las redes sociales incentiva la difusión de desinformación, porque es más rentable que la verdad. Otro factor importante es la manera en que las redes sociales han transformado la autoridad de la información. En el pasado, el conocimiento era validado por especialistas e instituciones reconocidas. Hoy, cualquier persona puede convertirse en una autoridad sobre cualquier tema, siempre que logre construir una audiencia. La credibilidad ya no depende del conocimiento o la formación académica, sino del carisma, el storytelling y las técnicas de engagement. Esto nos lleva al fenómeno de los influencers digitales, que muchas veces se convierten en las principales referencias de conocimiento para millones de personas, sin importar si tienen o no la preparación adecuada para hablar sobre determinado tema. La burbuja de la información y el culto a la personalidad que se desarrolla en redes sociales crean el ambiente perfecto para la propagación de pseudociencias e ideas erróneas. Cuando una persona desarrolla una conexión emocional con un influencer, comienza a confiar en todo lo que dice, incluso si contradice evidencias científicas y opiniones de expertos. El simple hecho de seguir a alguien a diario genera una ilusión de cercanía, haciendo que los seguidores se sientan parte de una comunidad exclusiva que posee un conocimiento especial que el resto del mundo ignora. Este fenómeno se intensifica con el refuerzo comunitario. Cuando un influencer promueve una idea pseudocientífica, sus seguidores no solo la creen, sino que también la defienden activamente de cualquier crítica. Cualquier intento de desmentir la información es visto como un ataque personal, lo que refuerza aún más la convicción del grupo. Esta dinámica convierte la creencia en pseudociencias y teorías de conspiración en una cuestión de identidad, más que de evidencia. Las redes sociales no crearon la pseudociencia ni las sectas, pero amplificaron su alcance de una manera sin precedentes. Lo que antes se limitaba a pequeños círculos cerrados, ahora puede compartirse con millones de personas en cuestión de segundos. Y lo peor es que la estructura de estas plataformas incentiva la polarización y el dogmatismo, haciendo cada vez más difícil que las personas salgan de esas burbujas y reevalúen sus creencias. Si queremos entender cómo se difunde la desinformación en la era moderna, debemos reconocer el papel que juegan las redes sociales en este proceso. Más que ser un simple espacio neutral para compartir ideas, estas plataformas están diseñadas para captar nuestra atención, explotando nuestros instintos más básicos y reforzando creencias ya establecidas. La pregunta que queda es, si la propia estructura de Internet favorece la desinformación, ¿cómo podemos resistir este ciclo? ¿Y cómo podemos evitar que influencers carismáticos se conviertan en los nuevos gurús de la pseudociencia? Los influencers digitales se han convertido en los nuevos oráculos de la era moderna, con millones de seguidores y un alcance que supera a cualquier medio de comunicación tradicional. Tienen el poder de moldear opiniones, dictar comportamientos e incluso redefinir conceptos enteros sobre salud, ciencia y realidad. Pero ¿qué sucede cuando esa influencia se usa para difundir desinformación? ¿Cómo el carisma y la ilusión de autenticidad hacen que las personas confíen ciegamente en los creadores de contenido, incluso cuando sus afirmaciones no tienen ningún fundamento científico? La respuesta comienza con la forma en que construimos la confianza. En el pasado, la autoridad sobre un tema se ganaba a través del conocimiento y la experiencia. Médicos, científicos y expertos necesitaban pasar años estudiando y publicando investigaciones antes de ser reconocidos como referentes en sus campos. Hoy, basta con tener una cámara, un buen guión y una estética atractiva para convertirse en un experto instantáneo. La credibilidad dejó de ser una cuestión de conocimiento y pasó a ser una cuestión de presencia digital. El secreto del éxito de los influencers está en su aparente autenticidad. A diferencia de las figuras públicas tradicionales, que mantenían una distancia formal con el público, los influencers construyen una relación cercana con sus seguidores.
comparten su rutina, sus vulnerabilidades, sus pensamientos más íntimos. Este nivel de exposición crea la ilusión de que son personas como nosotros, accesibles y confiables. Cuando alguien se siente emocionalmente conectado con un influencer, tiende a confiar en él de manera casi incuestionable. Y es precisamente esa confianza la que abre la puerta a la difusión de desinformación. La relación entre los influencers y la pseudociencia es peligrosa porque, muchas veces, estas figuras realmente creen en lo que dicen. No se ven a sí mismos como charlatanes, sino como personas que han descubierto una verdad oculta y tratan de compartirla con el mundo. Este tipo de creencia puede ser extremadamente seductora, pues le da al influencer la sensación de ser un mensajero especial, alguien que ve lo que los demás no pueden ver. El problema es que, sin ningún compromiso con el rigor científico, sus afirmaciones terminan basándose más en la intuición y en anécdotas que en evidencia real. Esto explica por qué tantos influencers promueven ideas pseudocientíficas, desde curas alternativas hasta dietas milagrosas y teorías de conspiración. Si una narrativa genera engagement y refuerza la identidad del grupo, poco importa si es verdadera o no. Lo importante es que funcione como un detonante emocional para la audiencia, y los algoritmos de las redes sociales garantizan que estas narrativas se difundan rápidamente, impulsando contenido que genere más reacciones, sin importar su veracidad. Otro aspecto preocupante es la mercantilización de la desinformación. Muchos influencers convierten sus creencias pseudocientíficas en un modelo de negocio altamente lucrativo. La venta de suplementos revolucionarios, cursos de sanación energética y productos que prometen desintoxicar el cuerpo se ha convertido en un mercado multimillonario, impulsado por la confianza ciega de sus seguidores. Cuando un influencer promociona un producto, no solo está vendiendo un artículo, sino una visión del mundo, una narrativa en la que existe un conocimiento secreto que la ciencia tradicional intenta ocultar. Y hay un tercer factor que hace que esta dinámica sea tan poderosa: el efecto manada. Cuando un influencer popular adopta una idea, muchos otros siguen el mismo camino. Esto crea una ilusión de consenso, haciendo que parezca que esa información es ampliamente aceptada, cuando en realidad solo es un eco dentro de una burbuja digital. Así es como pseudociencias como la astrología, el negacionismo climático y las dietas detox se vuelven tendencias, incluso sin ningún respaldo científico. El gran desafío es que, contrario a lo que muchos piensan, confrontar directamente una creencia falsa puede tener el efecto opuesto al deseado. Estudios en psicología muestran que cuando alguien se siente atacado en su visión del mundo, la tendencia no es reconsiderar su creencia, sino reforzarla aún más. Esto sucede porque nuestras creencias forman parte de nuestra identidad, y admitir que estábamos equivocados puede ser un proceso doloroso. Por eso, la mejor manera de combatir la desinformación no es ridiculizar a quienes creen en ella, sino promover un ambiente donde cuestionar sea seguro y esté incentivado. Si queremos reducir el impacto de la desinformación propagada por influencers, necesitamos cambiar la forma en que consumimos contenido. En lugar de confiar ciegamente en una sola fuente, debemos buscar información en diferentes lugares, comparar versiones y desarrollar una mirada más crítica hacia lo que se nos presenta. Y aún más importante, debemos preguntarnos: ¿seguimos a estas personas porque realmente creemos en lo que dicen o porque nos gusta la sensación de pertenencia que nos brindan? Al final, el problema no está solo en los influencers, sino en todos nosotros. Internet nos ha dado acceso a un océano de información, pero también nos ha puesto frente a un desafío gigantesco: aprender a navegar en este mar sin ahogarnos en ilusiones. La pregunta es: ¿estamos preparados para asumir esa responsabilidad? La desinformación se ha convertido en un problema estructural de la sociedad moderna, pero eso no significa que estemos completamente indefensos ante ella. Si bien las redes sociales amplifican la difusión de pseudociencias y teorías de conspiración, también pueden ser herramientas poderosas para promover el pensamiento crítico. La gran pregunta es: ¿cómo podemos protegernos de la manipulación y evitar caer en las trampas de la desinformación? El primer paso es desarrollar la conciencia de que todos somos susceptibles a creer en información falsa. El sesgo de confirmación, uno de los mecanismos psicológicos más estudiados en la ciencia cognitiva, nos lleva a dar más credibilidad a los contenidos que refuerzan lo que ya creemos
y a rechazar aquellos que contradicen nuestras convicciones. Esto significa que la simple exposición a una idea no es suficiente para que cambiemos de opinión. Necesitamos confrontar activamente nuestras creencias con argumentos y evidencias contrarias. Cuestionar nuestra propia visión del mundo no es un signo de debilidad, sino de madurez intelectual. Otro aspecto esencial es aprender a diferenciar la evidencia de la opinión. Una característica común de la pseudociencia y de las sectas modernas es la sustitución de hechos por narrativas emocionales. En lugar de presentar datos verificables, los propagadores de desinformación cuentan historias convincentes, llenas de experiencias personales y apelaciones emocionales. Esto hace que muchas ideas falsas parezcan más reales que la propia realidad. El problema es que las experiencias individuales no son pruebas científicas. Algo puede parecer cierto para alguien y, aún así, ser completamente falso. La forma más efectiva de protegerse contra este tipo de manipulación es cuestionar constantemente el origen de la información. ¿Quién lo dice? ¿Cuáles son las credenciales de esta persona? ¿Existe un consenso entre los expertos en el tema? ¿Hay estudios revisados por pares que respalden esta afirmación? Estas preguntas simples ayudan a filtrar una gran cantidad de desinformación y reducen la posibilidad de ser engañados por argumentos falaces. Otro punto fundamental es la alfabetización digital. Muchas personas aún no saben cómo funciona la manipulación de algoritmos, la creación de noticias falsas y las tácticas utilizadas por grupos que buscan difundir desinformación. Comprender cómo las redes sociales priorizan ciertos contenidos puede ayudar a entender por qué algunas informaciones aparecen con más frecuencia en nuestro feed. Además, es importante aprender a verificar fuentes, identificar imágenes y videos manipulados y distinguir un reportaje periodístico legítimo de un rumor malintencionado. También debemos estar atentos al papel que juegan las emociones en la forma en que consumimos información. Los contenidos que generan indignación, miedo o impacto tienen muchas más probabilidades de volverse virales, sin importar si son verdaderos o no. Si una publicación o video provoca una reacción emocional muy intensa, es una señal de alerta para detenerse y verificar los hechos antes de compartir. La desinformación prospera con la impulsividad. Cuanto menos reflexionamos antes de reaccionar, más fácil es que las narrativas falsas se propaguen. Otro mecanismo esencial para defendernos de la desinformación es diversificar nuestras fuentes de información. Si solo consumimos contenido de un mismo creador o medio, nos encerramos en una burbuja informativa que refuerza nuestras creencias sin exponernos a diferentes puntos de vista. La diversidad de fuentes permite tener una visión más amplia y crítica sobre los temas que discutimos. Esto no significa creer en todo lo que leemos, sino comparar, contrastar y formar nuestras propias conclusiones con base en múltiples perspectivas. Además de protegernos individualmente, tenemos la responsabilidad de fomentar un ambiente de debate saludable. La cultura digital actual está saturada de tribalismo, donde cualquier desacuerdo se percibe como un ataque personal. Esto hace que el diálogo constructivo sea casi imposible, ya que las personas se encierran en sus burbujas y evitan interacciones que desafíen sus ideas. Si queremos combatir la desinformación de manera efectiva, necesitamos recuperar la capacidad de escuchar opiniones diferentes sin reaccionar con hostilidad de inmediato. Por último, es fundamental entender que ninguna de estas estrategias funcionará sin un compromiso genuino con la búsqueda de la verdad. Internet nos da acceso a un océano infinito de conocimiento, pero también nos da la responsabilidad de saber navegar en él. Esto requiere disciplina, humildad y la disposición de cambiar de opinión cuando nos enfrentamos a pruebas concretas. El pensamiento crítico no es un estado fijo, sino un proceso continuo, una práctica diaria que exige esfuerzo y vigilancia. El mundo moderno nos bombardea con información de todas partes, muchas veces contradictoria entre sí. Pero la verdad, por difícil que sea encontrarla, sigue existiendo. Y depende de nosotros decidir si queremos ser meros consumidores pasivos de narrativas manipuladas o si estamos dispuestos a hacer el arduo trabajo de pensar por nosotros mismos. La elección al final siempre será nuestra. Antes de concluir, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces, a lo largo de tu vida, has creído en algo que después descubriste que era falso? Tal vez fue una teoría, un hecho histórico distorsionado o incluso una promesa de solución fácil para un problema complejo. La verdad es que nadie está a salvo de la desinformación.
y reconocerlo es el primer paso para no ser manipulado. El mundo moderno nos desafía de formas nunca antes vistas. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información, pero tampoco nunca había sido tan difícil distinguir lo real de lo que ha sido construido para engañarnos. Si antes las sectas necesitaban aislar físicamente a sus seguidores para controlarlos, hoy se infiltran en nuestras pantallas, disfrazadas de gurús del autoconocimiento, influencers del bienestar o defensores de verdades ocultas. Si antes las pseudociencias dependían de tradiciones orales para expandirse, hoy cuentan con algoritmos que hacen el trabajo sucio por ellas, asegurándose de que solo veamos lo que refuerza nuestras creencias. Pero esto no significa que estemos condenados a vivir en un mar de ilusiones. Tenemos algo poderoso de nuestro lado, la capacidad de pensar críticamente. Cada vez que decidimos cuestionar una información antes de aceptarla, rompemos un ciclo de manipulación. Cada vez que buscamos fuentes confiables en lugar de creer ciegamente en quien tiene más seguidores, fortalecemos el lado racional de Internet. Cada vez que admitimos que podríamos estar equivocados y cambiamos de opinión ante pruebas concretas, nos volvemos menos vulnerables a dogmas y narrativas convenientes. Y aquí entra un punto fundamental. El pensamiento crítico no significa desconfiar de todo y de todos, sin distinción. Esa postura puede llevarnos al cinismo absoluto, que nos hace tan manipulables como aquellos que creen en cualquier cosa. El verdadero escepticismo no es negar la realidad, sino cuestionarla de manera inteligente. Es la disposición de analizar, comparar, poner a prueba y, sobre todo, aprender continuamente. Lo que hemos visto a lo largo de este video no es solo un problema de la era digital, sino un problema humano. Nuestra necesidad de pertenecer a un grupo, de encontrar sentido en el caos y de confiar en figuras carismáticas, siempre ha existido. La diferencia es que ahora estas vulnerabilidades están siendo explotadas a nivel global con una velocidad y sofisticación sin precedentes. Y si la tecnología ha amplificado este problema, también puede ser parte de la solución. Si usamos las redes sociales no solo como un espacio de consumo pasivo, sino como un lugar de aprendizaje, intercambio y debate saludable, podemos transformar este panorama. Al final, la pregunta más importante no es ¿cómo evitar que la desinformación se propague?, sino ¿cómo nos convertimos en personas menos susceptibles a ella? Porque mientras haya gente dispuesta a creer en pseudociencias y seguir sectas digitales, siempre habrá alguien sacando provecho de ello. La única defensa real contra este fenómeno es fortalecer nuestra propia capacidad para discernir lo real de lo ilusorio. Podría simplemente decir gracias por ver hasta aquí, pero eso no haría justicia a lo que realmente quiero expresar. Si llegaste al final de este video, significa que te permitiste cuestionar, reflexionar y desafiar algunas ideas. Y eso, en un mundo donde la atención es disputada por millones de distracciones, es algo raro y valioso. Hacer este tipo de contenido no es fácil. Hablar sobre desinformación, pseudociencia y manipulación en redes sociales no es un tema ligero, ni es de esos videos que se hacen virales fácilmente con un título llamativo y una edición frenética. Pero si hay algo que me motiva a seguir creando, es saber que hay personas como tú, dispuestas a ir más allá de lo superficial, a pensar con profundidad y a buscar una comprensión más clara del mundo. Eso, para mí, vale más que cualquier número de vistas. Y aquí es donde quiero compartir algo personal. Ha habido momentos en los que incluso yo mismo me he preguntado si este tipo de discusión realmente hace alguna diferencia. En un mar de contenido desechable, ¿vale la pena intentar generar reflexión? Pero cada vez que recibo un comentario diciendo que un video hizo que alguien viera las cosas de una manera diferente o que ayudó a alguien a liberarse de una creencia engañosa, me doy cuenta de que sí, vale la pena. Vale muchísimo. Porque cada mente que se abre al pensamiento crítico es una pequeña revolución silenciosa contra la manipulación y la ignorancia. Así que, de verdad, muchas gracias. Por cada minuto que dedicaste a este video, por cada vez que reflexionaste sobre un argumento, por cada vez que elegiste cuestionar en lugar de simplemente aceptar. Eres parte de un grupo de personas que no se conforma con respuestas fáciles y que siempre busca entender el mundo de una manera más profunda. Y eso, por sí solo, ya es una gran victoria. Si este video te hizo pensar, te invito a compartirlo con alguien. No para convencer a nadie de nada, sino para abrir espacio a más discusiones y cuestionamientos. El pensamiento crítico no crece en la soledad,
se fortalece en el diálogo. Antes de que te vayas, hay 2 videos en pantalla que pueden cambiar la forma en que percibes la realidad. Uno de ellos puede mostrarte algo que nunca habías notado sobre cómo funciona tu mente. El otro puede revelar un patrón oculto que influye en la manera en que crees en ciertas cosas, pero no te diré cuál es cuál. Tendrás que elegir y descubrirlo por ti mismo. Haz clic en uno de ellos ahora y continúa este viaje. Nos vemos ahí.